Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Bueno, pues vamos a continuar leyendo y explicando algunos capítulos del libro de Josué, uno de los libros del Antiguo Testamento. Está después del Pentateuco, después de los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura. Bueno, recordemos que Josué fue ayudante y sucesor de Moisés. Cuando Moisés cumplió 120 años, pues tuvo que retirarse de este planeta porque es la edad en la que tenemos para vivir aquí en este mundo. Aunque hay muchos que no llegan a los 90, 100 años, pero pues nuestra cifra es 120 años. Así nos lo dejó nuestro Padre Dios. Lo que pasa es que descuidamos esta máquina biológica que el Señor nos puso y bueno, pues la contaminamos, la destruimos y si genéticamente no traemos una buena vitalidad, pues también acabamos antes. Vamos a leer el capítulo número 5 que sigue con el campamento de Gilgal en la época histórica que nos menciona Josué. Todos los reyes amorreos que estaban en el lado oeste del Jordán y los reyes cananeos que estaban cerca del mar Mediterráneo supieron que el Señor había secado el agua del río Jordán mientras los israelitas lo cruzaban y les dio mucho miedo y no se atrevían a hacer frente a los israelitas. Fue entonces cuando el Señor le dijo a Josué: haz unos cuchillos de piedra y vuelva a circuncidar a los israelitas. José hizo los cuchillos, circuncidó a los hombres israelitas en el monte Aralot. Los circuncidó porque todos los hombres que estaban en edad militar cuando salieron de Egipto ya habían muerto por el camino en el desierto, y aunque todos los que salieron de Egipto estaban circuncidados, los que nacieron después por el camino en el desierto no lo estaban. Como los israelitas anduvieron 40 años por el desierto, ya habían muerto todos los hombres que habían salido de Egipto en edad militar. Esos hombres no obedecieron al Señor y por eso Él les juró que no les dejaría ver la tierra que a sus antepasados había prometido darles, tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Por eso Josué circuncidó a los hijos de aquellos hombres, es decir, a los que el Señor había puesto en lugar de ellos, los cuales no habían sido circuncidados antes porque estaban de camino. Cuando todos estuvieron ya circuncidados, se quedaron descansando en el campamento hasta que sanaron. Entonces el Señor le dijo a Josué: con esta circuncisión les he quitado la vergüenza de los egipcios. Por esta razón, aquel lugar todavía se llama Gilgal. Los israelitas acamparon en Gilgal el día 14 del mes por la tarde, celebrando la Pascua, en los llanos de Jericó. Ese mismo día comieron panes sin levadura y trigo tostado, pero al día siguiente comieron ya de lo que la tierra producía. Desde entonces no volvió a haber maná, así que los israelitas se alimentaron aquel año de lo que producía la tierra de Canaán. Un día estando Josué cerca de Jericó, vio delante de él a un hombre con una espada en la mano. José se le acercó y le preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Ni lo uno ni lo otro, contestó el hombre. Vengo como jefe del ejército del Señor. Entonces Josué se inclinó hasta tocar al suelo la frente y le preguntó: ¿qué le manda mi señor a este siervo suyo? El jefe del ejército del Señor le contestó: descálzate porque el lugar donde estás es sagrado. Y Josué obedeció. Capítulo número 6. Nadie podía entrar ni salir de Jericó, pues se habían cerrado las puertas de la ciudad para defenderla de los israelitas. Pero el Señor le dijo a Josué: yo te he entregado Jericó, con su rey y sus soldados. Ustedes, soldados israelitas, den una vuelta diaria alrededor de la ciudad durante 6 días. 7 sacerdotes irán delante del cofre del pacto, cada uno con una trompeta de cuerno de carnero, y el séptimo día darán 7 vueltas a la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando ustedes oigan que las trompetas dan un toque especial, griten con todas sus fuerzas y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces cada uno deberá avanzar directamente contra la ciudad. Josué llamó a los sacerdotes y les dijo: lleven el cofre del pacto del Señor y 7 de ustedes vayan delante del cofre con trompetas de cuerno de carnero. Y el pueblo le dijo: vayan y denle la vuelta a la ciudad, los hombres de combate que vayan delante del cofre del Señor. Todos hicieron lo que Josué les mandó. Los 7 sacerdotes iban delante del cofre del pacto del Señor, tocando las 7 trompetas, y el cofre lo seguía. Los hombres de combate iban delante de los sacerdotes y la retaguardia iba detrás del cofre, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas sin cesar. Pero el ejército, Josué le ordenó que marcharan en silencio hasta el momento en que él les diera la orden de gritar con todas sus fuerzas. Josué hizo
que el cofre del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad. Después volvieron al campamento y ahí pasaron la noche. Al día siguiente, muy temprano, Josué se levantó y los sacerdotes tomaron el cofre del Señor. Los 7 sacerdotes iban delante del cofre del Señor, sin dejar de caminar ni de tocar sus trompetas. Los hombres del combate iban delante de ellos y los otros iban detrás del cofre. Las trompetas no dejaban de sonar. Al segundo día le dieron otra vuelta a la ciudad y volvieron al campamento, y durante 6 días hicieron lo mismo. Al séptimo día se levantaron de madrugada y marcharon alrededor de la ciudad como lo había hecho antes, pero ese día le dieron 7 vueltas. Cuando los sacerdotes tocaron las trompetas por 7ª vez, Josué ordenó a la gente: griten, el Señor les ha entregado la ciudad. La ciudad, con todo lo que hay en ella, será consagrada a completa destrucción, porque el Señor así lo ha ordenado. Solo se les perdonará la vida a Rabab, la prostituta, y a los que estén refugiados en su casa, porque ella escondió a los espías que mandamos. En cuanto a ustedes, cuídense de no tomar ni tocar nada de lo que hay en la ciudad, y que el Señor ha consagrado a la destrucción, pues de lo contrario pondrán bajo maldición el campamento de Israel y le acarrearán la desgracia. Pero el oro y la plata y todas las cosas de bronce y de hierro serán dedicadas al Señor y se pondrán en su tesoro. La gente gritó y las trompetas sonaron. Al oír los israelitas el sonido de las trompetas, comenzaron a gritar a voz de cuello, y la muralla de la ciudad se vino abajo. Entonces avanzaron directamente contra la ciudad y la tomaron. Después mataron al filo a espada a hombres, mujeres, jóvenes, viejos, y aún a los bueyes, las ovejas y los asnos. Todo lo destruyeron por completo. Josué les dijo a los 2 espías que habían explorado la tierra: vayan a la casa de la prostituta y sáquenla de ahí con todos los suyos, tal como ustedes se lo prometieron. Ellos entraron y sacaron a Rabab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos los parientes, y los llevaron a un lugar seguro, fuera del campamento de Israel. Luego los israelitas quemaron la ciudad y todo lo que había en ella. Lo único que sacaron fue la plata, oro y las cosas de bronce y de hierro, que pusieron en el tesoro del Señor. Pero Josué les perdonó la vida a Rabab y a su familia, porque ella había escondido a los espías que Josué había enviado a Jericó, y desde entonces los descendientes de Rabab viven entre los israelitas. Luego Josué hizo el siguiente juramento: maldito sea a los ojos del Señor el que intente reconstruir la ciudad de Jericó. Sean echados los cimientos sobre su hijo mayor, y sobre hijo menor sean puestas las puertas. El Señor ayudó a Josué, y la fama de Josué se extendió por toda la región. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues hemos escuchado 2 capítulos muy interesantes. Recuerden que esto es algo histórico. Eso es lo que quiero que ustedes también lo tomen en cuenta, ¿no? Y vemos aquí unos aspectos muy trágicos. Vemos una situación muy crítica, ¿sí? Pero también vemos la palabra de Dios. También podemos ver la confrontación con el Nuevo Testamento en la época de nuestro Señor Jesucristo, porque hay cosas similares. Tenemos números muy importantes: el número 6, el número 7. El número 7 significa plenitud. El número 6 significa el hombre, la imperfección. Y vemos aquí cómo entonces la acción de Josué es muy importante. Y vamos a ir paso por paso para ir entendiendo cada una de estas frases. Dice que todos los reyes amorreos que estaban en el lado oeste del Jordán y los reyes cananeos que estaban cerca del mar Mediterráneo supieron que el Señor había secado el agua del río Jordán, mientras los israelitas cruzaban, y les dio mucho miedo y se atrevían a hacer frente a los israelitas. Esto pues lo vemos en el capítulo número 5. ¿Sí? Fue entonces cuando el Señor le dijo a Josué: haz unos cuchillos de piedra y vuelve a circuncidar a los israelitas. Acuérdense que la circuncisión fue un mandato divino, no fue algo que inventaron los judíos, los israelitas. Era una forma de ofrecerle al Señor un sacrificio, quitarle el prepucio a todos los varones de su parte, de su miembro. Bueno, Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los hombres israelitas en el monte de Aralot. Los circuncidó porque todos los hombres que estaban en la ciudad en edad militar, cuando salieron de Egipto, ya habían muerto por el camino del desierto. Y aunque todos los que salieron de Egipto estaban circuncidados, los que nacieron después por el camino del desierto, pues no lo estaban. Y era uno de los mandatos muy importantes, que tenían que estar todos circuncidados. De esa manera era la unión que tenían como
creación de Dios, como escogidos de Dios, como pueblo amado por Dios. Como los israelitas anduvieron 40 años por el desierto, ¿se dan cuenta? 40 años por el desierto. ¿Ya habían muerto todos los hombres que habían salido de Egipto de edad militar? Pues sí. Esos hombres no obedecieron al Señor y por eso Él les juró que no les dejaría ver la tierra de sus antepasados, que les había prometido darles una tierra que da leche y miel, que corren como el agua. Entonces ya era una nueva generación y esa nueva generación pues tenía que ser circuncidada. Era un símbolo de unión con nuestro Padre Dios. Por eso Josué circuncidó a los hijos de aquellos hombres, es decir, a los que el Señor había puesto en algún lugar de ellos, los cuales no habían sido circuncidados antes porque estaban en el camino, pues, andaban en el caminar. Bueno, ya después de la circuncisión se quedan en el campamento hasta que sanan, porque pues no crean que es de la noche a la mañana, tiene que cicatrizar el prepucio, ¿no?, que les habían quitado, pues tienen que cicatrizar los seres humanos ahí, ¿verdad?, que les habían hecho la circuncisión. Pero dice aquí, entonces el Señor dijo, esta es palabra de Dios. Fíjense lo que dice nuestro Padre Dios. Con esta circuncisión les he quitado la vergüenza de los egipcios. Por esta razón aquel lugar todavía se llama Gilgal. Les ha quitado la vergüenza de los egipcios. ¿Sí? Era una forma de limpieza, de purificación. Ahora, ¿cuál es la forma y limpieza de purificación en época de nuestro Señor Jesucristo y en la actual? El bautismo. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo mismo, Él hizo que se bautizara, que lo bautizara Juan el Bautista. Y Juan el Bautista le dijo, pero tú me tienes que bautizar, tú tienes que bautizarnos a nosotros. Y Jesús le dijo, deja que esto se haga así, porque así debe de ser. Era un ejemplo. ¿Qué decía Juan el Bautista? Sí, arrepiéntanse de sus pecados, ¿sí? Pídanle a Dios, vuelvan al Señor, ¿sí? Y les echaba agua en todo el cuerpo, ¿sí?, que se arrepintieran. Era la nueva forma de limpieza, era el nuevo pacto, ¿sí? Ya después la circuncisión no era la unión con nuestro Padre Dios, ahora era el bautismo, la unión. Y ya nuestro Señor Jesucristo, 50 días después de su resurrección, nos llena del Espíritu Santo. Ese bautismo se confirma totalmente en Pentecostés. Así le decimos a esa fiesta, 50 costes cosechas, la venida del Espíritu Santo, que es la misma fiesta que celebran los judíos, que ofrecen sus primeros frutos, sus primeras siembras, las ofrecen al templo, ¿sí?, son los primeros 50 días. Bueno, los israelitas acamparon en Gilgal y el día 14 del mes por la tarde celebraron la Pascua en los llanos de Jericó. Fíjense, celebran la Pascua. Ese mismo día comieron panes sin levadura y trigo tostado, pero al día siguiente comieron ya de lo que la tierra producía. Pues sí, desde entonces no volvió a haber maná, así que los israelitas se alimentaron aquel año de lo que produjo la tierra de Cana. El maná ya no caía del cielo. El maná no es el nombre, ¿eh? Maná quiere decir manú, que quiere decir ¿qué es esto? En el idioma hebreo, ¿qué es esto? ¿Sí? Dicen que era como un tipo migajón. Un día, estando Josué cerca de Jericó, vio delante de él a un hombre con una espada en la mano. Fíjense, Josué se acercó y le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Ni uno ni otro, contestó el hombre, vengo como jefe del ejército del Señor. ¿Qué ángel creen que haya sido él que trae una espada en la mano? San Miguel Arcángel. ¿Sí? Porque San Uriel era un centinela, es un centinela, ¿no? Trae una luz. ¿Sí? San Rafael trae un pez. ¿Sí? San Gabriel trae un documento, trae el mensaje. Y solamente el ángel San Miguel Arcángel trae una espada. Se le apareció San Miguel Arcángel a Josué, ¿sí? Porque delante de ellos iba a ir San Miguel, dirigiéndoles la empresa bélica, que era atacar al rey de Jericó y a todos sus soldados. Entonces Josué se inclinó hasta tocar el suelo la frente y le preguntó, ¿qué le manda mi señor a este siervo suyo? El jefe del ejército del Señor le contestó, descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Y Josué obedeció.
Vean aquí cómo le dice lo mismo que nuestro Padre Dios le dijo a Moisés cuando subió al monte Sinaí y le iba a dar los mandatos. Y le dijo: Moisés, Moisés, quítate las sandalias porque la tierra donde estás pisando es tierra sagrada. Lo mismo. Pero aquí nos corta la historia, no nos dice qué pasó con el ángel, qué platicaron, qué se dijeron, cuáles fueron las indicaciones. Hasta aquí no hubo ningún responso. Aquí parece que pues nos cortaron, ¿verdad?, la información. ¿Por qué razón? No lo sé. Pero que ustedes dense cuenta que aquí hay una situación problemática, ¿verdad?, porque no nos dan la información completa. Hasta aquí se acaba y empieza el capítulo 6. Qué mala onda, de veras, qué mala onda, ¿verdad? No nos dicen lo que platicó Josué con el ángel San Miguel. Que aquí no dice que sea San Miguel, pero nosotros ya lo entendemos. ¿Quién es quién, no? Bueno, les digo, así hay muchos libros de la Sagrada Escritura que están cercenados. Nada más nos dejaron lo que se les hinchó la gana. No nos cuentan todo, ¿verdad? Pero desafortunadamente muchos de nosotros, pues no nos damos cuenta de esto, porque no estudiamos, no leemos la Sagrada Escritura, no nos informamos. Y aquí estamos viendo ese aspecto, desafortunadamente. Hubiera estado interesante saber, a lo mejor alguien lo tiene, ¿eh? A lo mejor los judíos tienen la continuación de este relato y no nos los dejaron que nosotros lo escudriñáramos, ni lo tuviéramos, ni lo examináramos, ni lo conociéramos. Qué mala onda, ¿verdad? Qué mala onda. Bueno, capítulo número 6. Dice aquí que nadie podía entrar ni salir de Jericó, pues habían cerrado las puertas de la ciudad para defenderla de los israelitas. Ya se habían encerrado con sus murallas, ¿no? Y aquí vuelve a hablar nuestro Padre Dios, le dice a Josué: yo te he entregado a Jericó con su rey y sus soldados. Fíjense, Dios le dice: te he entregado, ¿sí?, a Jericó, la ciudad de Jericó, con rey y soldados. Ustedes, soldados israelitas, den una vuelta diaria alrededor de la ciudad durante 6 días, que significa el número del hombre, el imperfecto. 7 sacerdotes, que es la plenitud, irán delante del cofre del pacto, cada una con una trompeta de cuerno de carnero, y el 7º día darán 7 vueltas a la ciudad. O sea, los 6 días nomás iban a dar, ¿sí?, como dice aquí, den una vuelta a día, 6 vueltas, ¿no? Y había 7 sacerdotes, ¿sí?, delante del cofre. Acuérdense que el arca de la alianza pues tenía 3 cosas guardadas ahí: el sobrante del maná, el báculo de Moisés y las tablas de la ley, el decálogo. Bueno, es importante que lo tengamos. Y bueno, eso contenía la arca de la alianza. E iba a dar vueltas la arca de la alianza alrededor de toda la ciudad por afuera de la muralla de Jericó. Y hace toda este plan. 7 sacerdotes irán delante del cofre, dice ahí. Y el 7º día darán 7 vueltas a la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando ustedes oigan que las trompetas dan un toque especial, griten con todas sus fuerzas y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces cada uno deberá avanzar directamente contra la ciudad. Fíjense. Bueno, así lo hace Josué, llama a los sacerdotes, les dice que lleven el cofre del pacto, y 7 de ustedes vayan delante, tocando las trompetas, bueno, vayan delante, den la vuelta a la ciudad. Durante los 6 días, pues serán 6 vueltas, pero el 7º día, pues dan una 7ª vuelta. ¿Sí? Y ahí va el cofre del pacto del Señor. Y van tocando las trompetas. Los hombres de combate iban delante de los sacerdotes, y en la retaguardia iban, ¿sí?, otros, ¿sí?, tocaban las trompetas sin cesar. Pero el ejército, Josué les ordenó que marcharan en silencio hasta el momento que él les diera la forma de la señal para gritar. Josué hizo que el cofre del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad. Después volvieron al campamento y ahí pasaron la noche. Al día siguiente, muy temprano, Josué se levantó y los sacerdotes tomaron el cofre del Señor. Los 7 sacerdotes que iban delante del cofre del Señor sin dejar de caminar ni tocar sus trompetas, ¿sí?, los hombres del combate iban delante de ellos y los otros iban detrás del cofre. Las trompetas no dejaban de sonar. Al 2º día le dieron otra vuelta a la ciudad
volvieron al campamento durante 6 días, hicieron lo mismo. El séptimo día se levantan de madrugada, marchan alrededor de la ciudad, como lo habían hecho antes, tocan las trompetas por séptima vez. Josué ordena a la gente: griten, el Señor les ha entregado la ciudad. ¿Sí? Griten, el Señor les ha entregado la ciudad. La ciudad con todo lo que hay en ella será consagrada completamente a la destrucción porque el Señor así lo ha ordenado. Solo se les perdonará la vida a esta señora Rabad, a la que era prostituta, y a los que están refugiados en ella porque habían apoyado y ayudado a los espías. En cuanto a ustedes, cuídense de no tomar ni tocar nada, les dice a los israelitas: no agarren nada. O sea, no sean rateros, ¿no? No se pongan a escudriñar a ver qué encuentro, qué es bueno para mí, ¿no? No, si no era para eso, ¿sí? El Señor ha consagrado la destrucción, pues el contrario pondrán bajo maldición el campamento de Israel si agarran algo. Pero el oro, la plata y todas las cosas de bronce y de hierro serán dedicadas al Señor, o sea, al templo o al arca de la alianza que la llevaban ellos. Y dice en el 20, la gente gritó y las trompetas sonaron. Al oír los israelitas el sonido de las trompetas, comenzaron a gritar a voz en cuello y la muralla de la ciudad se vino abajo. ¿Cómo la ven? Raro, ¿no? Difícil de creer. Sí, hasta parece anuncio de televisión. Difícil de creer. Pues así sucedió. Así nos dice la historia. Pues para que se tumbe una muralla, pues se necesita un temblor, un terremoto. Sí, una maquinaria para tirar las murallas, no nada más con trompetas y gritos. Pues no, ¿verdad? Porque aquí la maquinaria, aquí el terremoto, aquí el temblor, aquí la fuerza, pues fue la fuerza de nuestro Padre Dios, que estaban cumpliendo con el cometido. Josué les dijo a los espías que habían explorado la tierra: vayan a la casa de la prostituta. No, pero antes, miren, quiero comentarles algo importante. Dice aquí, miren, en el versículo 21, después mataron a filo de espada a hombres, mujeres, jóvenes y viejos, y aún a los bueyes, las ovejas y los asnos. Todo lo destruyeron por completo. Oigan, o sea, eso sí, yo no lo acepto. Yo como persona no acepto eso. Pueden invadir un lugar, pero destruirlo así, o sea, a la gente, a hombres, todos fueran soldados, guerreros, bueno, pues están en defensa, ¿no? Están luchando. Aunque muchos de Jericó ya sabían que los israelitas eran invencibles y que pues tenían miedo, ¿no? Pues se hubieran entregado, ¿no? Señor, pues está bien, ¿no? Ni modo, su todopoderoso dice que se van a quedar con la ciudad, pues se van a quedar con la ciudad. Pero lo que no saben ustedes, hermanos, es que la gente que vivía en Jericó era idólatra. La gente que vivía en Jericó había hablado mal de nuestro Padre Dios. La gente que vivía ahí se había corrompido, vivía en una forma inmoral. Habían hecho y deshecho, ¿sí? Pero aún así, independientemente de todo esto, no, aquí nuestro Padre Dios, ¿sí? Muy claramente le dice en el versículo 2 de este capítulo 6. Pero el Señor le dijo: yo te he entregado Jericó con su rey y sus soldados. Nunca le dijo: y vas a entrar y vas a matar a hombres, mujeres, como dice aquí en el versículo número 22, no, 21, número 21, que matan a hombres, mujeres, jóvenes y viejos, y aún a los bueyes, las ovejas y los asnos, todo lo destruyeron por completo. Y vuelvo a reiterar, yo no estoy de acuerdo con esto, porque esto yo no lo escuché que nuestro Padre Dios les dijera que hicieran. ¿Sí? Iban a tomar posesión de Jericó, iban a destruir la ciudad, ¿sí? Pero no matar a la gente. Todavía los animales, dices, bueno, pero también es como una locura, ¿no? ¿Qué tiene que ver los animales? Ni que los animales hayan ofendido a nuestro Padre, pues son su creación. Tómenlo en cuenta esto, ¿eh? Discúlpenme, pero pues es mi opinión. Ustedes tienen la última opinión, ¿eh? Si ustedes están de acuerdo que Josué y todo su ejército hayan matado a hombres, mujeres, jóvenes y viejos, y aún a los bueyes, a las ovejas y los asnos,
Si ustedes están de acuerdo de eso, es su opinión. La mía es que no debieron haber hecho eso. Invaden una ciudad, toman una ciudad, sí, pero pues pudieron haberlos tomado presos, pudieron tomarlos, quizá ya exagerado, ser esclavos, pero matarlos. Hmm. Como les dijo, no agarren nada. Está bien, pues, dejen a los animales que sigan viviendo como animales libres, ¿no? Ya si se mueren solos, pues que se mueran solos, ¿no? Bueno, y nos dice aquí que si le respetan, vayan y a la casa de la prostituta, sáquenla de ahí con todos los suyos, tal como ustedes se lo prometieron. Ellos entraron a la casa de Rabá, a su padre y a su madre y a sus hermanos y a todos los suyos parientes, y los llevaron a un lugar seguro fuera del campamento de Israel. Luego los israelitas quemaron la ciudad. ¿En dónde dice Dios que quemen la ciudad? Vuelvo a leerles el número versículo 2 del capítulo 6, donde dice el Señor, pero el Señor le dijo a Josué, yo te he entregado Jericó con su rey y sus soldados. ¿Sí? Ustedes, soldados israelitas, den una vuelta diaria y les dice cómo tienen que hacer para tirar la muralla, para entrar a la ciudad. Pero en ningún momento aquí Dios les dijo esto que está sucediendo. Esto ya como que eso ya fue decisión de ellos. Bueno, hasta aquí eso es lo que entendemos, ¿eh? Ya veremos, ya veremos. Ustedes vayan tomando esto como punto por punto. Luego los israelitas quemaron la ciudad y todo lo que habían hecho. Lo único que sacaron fue el oro, la plata y las cosas de bronce, de hierro, que pusieron en el tesoro del Señor. Como si a Dios le interesara tanto el tesoro, el oro y la plata, pues no es humano, ¿sí? ¿El que le va a interesar a nuestro Padre Dios las porquerías que tenemos en este planeta? Al final de cuentas, esas porquerías las hizo nuestro Padre Dios, ¿no? El oro y la plata no se reproducen, existen, pero no se reproducen, ¿sí? ¿Cómo pueden ustedes reproducir el oro? ¿Cómo pueden reproducir ustedes la plata, el bronce y el hierro? Existen porque son creación de Dios, pero no se pueden reproducir, hasta lo que yo sé. Si me equivoco, bueno, discúlpenme. A lo mejor hay por ahí un científico que me dice, está usted atarantado, señor, porque sí se puede reproducir el oro, sí se puede reproducir la plata, sí se puede reproducir el bronce y el hierro. Bueno, y aquí nos menciona que, pero Josué le perdonó, ¿sí?, la vida a Rabá y a su familia porque ella le había escondido a los espías que Josué había enviado a Jericó. Y desde entonces los descendientes de Rabá viven entre los israelitas, ¿no? Son los únicos que les respetó la vida, ¿sí? Luego Josué hizo el siguiente juramento. Maldito sea a los ojos del Señor el que intente reconstruir la ciudad de Jericó. Se han echado los cimientos sobre su hijo mayor y sobre su hijo menor sean puestas las puertas. El Señor ayudó a Josué y la fama de Josué se extendió por toda la región. Pues sí, o sea, imagínense, se volvió un sanguinario y lógico que pues se hizo muy famoso. Dice aquí que el Señor ayudó a Josué, eso lo dice el escritor. Eso no es palabra de Dios, eso lo dice el escritor. Por eso es importante que ustedes denoten qué es la palabra de Dios y qué no es la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, pues quiero yo a ustedes darles esta información y que lo mediten, lo vean, ¿sí?, de una manera más precisa, pero confrontándolo con la vida que nuestro Señor Jesucristo nos brindó a cada uno de nosotros, es que debemos de perdonar, debemos de amar al prójimo, debemos de hacerle la caridad, debemos de llevar a cabo nuestro poder que tenemos dentro de nosotros, que son los dones del Espíritu Santo. Y lo vimos porque el Señor en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Algo muy importante eso, ¿no? Al ladrón, al bandido que estaba a un lado de nuestro Señor Jesucristo, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Y lo dijo en muchas otras ocasiones, el perdón, ¿sí? Le dice a la prostituta, ¿quién te condena? Ya se fueron todos. Cuando Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
y nadie la tiró. Y le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Pues no hay nadie. Y Jesús le dijo, ni yo te acuso. Ve y no vuelvas a pecar. Yo tampoco te voy a condenar. O sea, entonces, el hecho esto de que haya entrado Josué con sus soldaditos y hayan matado a toda la población, se me hace terrorífico, ¿eh? Entonces, que no se quejen los israelitas, que no se quejen los judíos en la actualidad si alguien los invade y les poncha su pañal. Bueno, no se pongan a enojarse, ¿verdad? Y ya, pues sí, porque llegó Hitler y mató un montón, 6 millones de judíos, ¿verdad? Entonces, pues sufrieron lo mismo que sufrieron, al menos aquí los de Jericó. Pero es que era una orden de Dios. A ver, la orden de Dios fue el versículo número 2 del capítulo número 6 que le dijo, pero el Señor le dijo a Josué, yo te he entregado Jericó con su rey y sus soldados. No le dijo, ve y mátalos y destroza a la gente y asesínala y todos los animales. No. Bueno, como les digo, ustedes tienen la mejor opinión. Yo siempre les digo, esta es mi explicación. Yo no estoy de acuerdo en muchas cosas. A lo mejor ustedes están de acuerdo en eso, pero yo no. Que Dios los bendiga.